Lo mismo que en un sueño no hay ninguna acción verdadera, en la vigilia tampoco. Cuando desaparece la falsa identidad de ser uno, un alguien, desaparece con ella la sensación o creencia de que uno hace cosas. Uno no sabe realmente ni hacer ni no hacer. No hay ninguna acción, ni nadie haciéndola, ni nadie a quien se le esté haciendo. Ese es el misterio, el poder de la ilusión. Uno cree realmente que está haciendo algo, cosas. Pero en el momento en que uno se vuelve dentro, como en este momento, uno se sorprende en extremo al darse cuenta de que efectivamente ni sabe cómo hacer, ni está haciendo, ni está ocurriendo ningún acto, ni está teniendo ninguna consecuencia. Con un intelecto muy agudo hay que prestar atención a lo que brota de uno mismo. De dentro, de ese aparente vacío, de ese aparente silencio que es elocuencia. A veces escucho a las gentes hablar de sufrimiento o de felicidad. O de hacer. Y veo que para mí esas palabras no tienen significado. No significan nada. El significado que tenían, por el cual en el lenguaje ordinario todos los seres parecen entenderse. Cuando se habla de sufrimiento, o de felicidad, o de grandes hechos, hazañas, obras, todo el mundo parece entender a qué se refiere. Cuando uno realmente se da cuenta que la palabra sufrimiento, la palabra felicidad, el placer, la palabra obras han perdido su significado. ¿Qué significa han perdido su significado? Que su contenido no existe, es una ilusión dentro de uno. Significa ilusión, que es de una manera voluntarista. Llena esas palabras de significado. Para los niños no hay ningún significado en la palabra sufrimiento, ni en la palabra felicidad, ni en la palabra obras.
ellos escuchan hablar de este tipo de cosas. Todos, en un momento u otro, se ha sido niño y se sabe. Se ha oído hablar, se han escuchado esas palabras, y uno no sabe realmente qué nombraban. Algo que en ese estado de niñez no se sabe realmente qué nombraba. No es verdadero, porque si algo es verdadero, siempre es de recibo. De hecho, los niños, si se ve en algunos reportajes de televisión, ¿no? Sale en África o en cualquier otra parte, mientras no han sido bombardeados por los conceptos y forzados a admitir significados, ellos están en esa inocencia feliz. No tiene significado para ellos la palabra sufrimiento ni la palabra gozo, ni la palabra obras. Ningún niño se enorgullece de sus actos. Entonces eso está vivo y está vigente en uno. Tampoco tiene ningún sentido, como decíamos el sábado, la palabra frustración. Todo eso solo denuncia un estado de máxima identificación a esa deseación ansiosa. Ella no estaba. La deseación no estaba. Como es un producto de la mente debe disolverla. ¿Cómo? Con atención. Preguntándose a uno mismo, como decíamos el otro día, ¿qué es sufrimiento? ¿Qué significa? Cuando alguien dice sufrimiento, inmediatamente lo llena de sentido. Pero se pregunta a alguien qué es. Si se lo pregunta, inmediatamente se desvanece. Otra cosa es dolor. Dolor es otra cosa, aunque tampoco es no tiene esa carga que se llama emotiva, de emoción, y entonces es bastante más llevadero, puede ser aliviado por una aspirina, pero el sufrimiento y la frustración, eso no se alivia más que conociendo que es completamente falso, que es uno mismo el que llena esa palabra de significado y el que aterrorizado por él es aprisionado en ese puño. Uno mismo, la mismidad simple, es llano. No hay quejas cuando el sufrimiento ha perdido su significado, cuando esa palabra ya no significa nada. Entonces la queja desaparece, y la exigencia, y la identidad como individuo, y el hacedor, y sus obras
y el exigidor. Y lo que queda, pues es algo manso, de movimientos pausados, de mirada calma, de alegría, que no consiste en placer, que no consiste en placer, la alegría innata que viene de uno mismo, sin ninguna expectativa, sin contar con la hora que viene, sin citas. Es plenitud. Nada imaginado, nada perseguido. Todo eso cesa, desde el punto y hora en que cesa el individuo. Como decíamos al comienzo, y lo mismo que en un sueño el sufrimiento es falso, las obras son falsas, el placer es falso, lo mismo en la vigilia. No hay esos grandes mitos, no significan nada, detrás de esas palabras no hay nada. Lo único que al aceptarlas, uno se transforma en un miserable mendigo, en un perseguidor incansable de una quimera. Olvidado por completo de sí mismo, sin volverse ni un solo instante a la fuente de paz, al agua verdadera, dentro, que es en el único lugar donde puede disolverse esa niebla espesa de la falsa imaginación, del falso sufrimiento, del falso placer. Solo mirando con atención, una atención aguda, uno puede descubrir que detrás de esas vestimentas no hay nadie, que debajo de la sábana del fantasma no hay nada, que debajo de esas palabras no hay nada. Palabra sufrimiento, palabra angustia, palabra frustración, palabra nacimiento, palabra haber nacido. ¿Qué es haber nacido? ¿Qué es nacimiento? Una palabra, uno admite su contenido y desde ese punto y hora uno se considera a sí mismo nacido, según su propio concepto. No hay nada de tal. Se puede preguntar a un niño, y no tan niño, ¿cuándo naciste, niño? Y él dirá tal vez una fecha. ¿Y qué es haber nacido para ti? ¿Cuál será su respuesta? Seguramente ninguna. Dirá, no sé. Y eso es infinitamente más verdadero que todas las respuestas del libro, de segunda mano, escuchadas, de todas esas respuestas que uno tiene o ha llegado a tener una vez que ha llegado a saber en qué consiste eso de haber nacido, porque lo ha oído.
pero en el fondo él sabe tanto como el niño. ¿Qué es nacimiento, niño? ¿Qué es? No sé. No hay nada de tal. Pero insisto, lo fuerte es darse cuenta que no hay eso de sufrimiento. Darse cuenta en uno por uno mismo es darse cuenta en todos por todos. No hay eso de sufrimiento. No hay eso de frustración. Es todo un empecinamiento, una cabezonería. Yo tengo que sacar, a mí me han dicho, este mundo es un lugar de felicidad, yo tengo que sacar lo que quiera que eso de felicidad signifique. Ni el rico más rico del mundo sabe lo que la felicidad significa, porque es solo una palabra completamente vacía, que le ha transformado en un pequeño monstruo miserable. No es más feliz que cuando era niño, y no tenía ni sabía en qué consistía tener, que no hacía ni sabía en qué consistía hacer. Así que todo eso tiene que ser disuelto de manera diligente o con claridad meridiana. Si no, uno no puede comprender, no puede darse cuenta de lo mismo, en esa llaneza simple, en esa paz estable, exenta de altibajos, exenta de crecimiento y de decrecimiento, ni más lejos ni más cerca, jamás. Nunca fuera. No hay nada fuera. Así es que cuando se escucha que se puede obtener felicidad, alcanzar felicidad, perseguir felicidad, todo eso es falso. Felicidad que es sin límites, que no es una cosa, que no es un objeto, que no se persigue, que no se obtiene. Felicidad es uno mismo. Felicidad es uno mismo. Jamás privado de ella. Felicidad es ser uno lo que uno es. Haber cesado por completo de creer que uno no es, que uno no era. Haber cesado por completo de creer que uno era algo nacido, cuando uno comprende que la palabra nacido no tiene sentido, está vacía de significado, no significa. Cuando uno comprende que la palabra sufrimiento no significa, cuando uno comprende que la palabra hacedor no significa, cuando uno comprende que la palabra yo no significa, cuando uno comprende que la palabra mío no significa, entonces la felicidad, uno mismo, ser uno mismo lo que uno es, está presente.
sin ser buscada, sin ser encontrada, sin ser descubierta, está presente. Nunca ha estado ausente. No hay nadie más, otro que tú no existe. Otra felicidad que la felicidad no existe. Otro ser que el ser uno que lo que uno es no existe. Ese es el simple mensaje, el mensaje llano como uno mismo. Llano, ¿qué quiere decir llano? Sin obstáculos. Exento. Amplio. Como espacio. Sin límites. Así es que recientemente decíamos a alguien, por más que ¿cuál es la palabra? Ofusques tratando de encontrarte como algo externo, como algo que no conoces, como algo fuera de tu alcance, por más que te ofusques y te empeñes, lo único que lograrás será hacerte daño, porque eso no existe. Eso que tratas de obtener y de sacar no existe, solo existe en tu pensamiento externalizado. Tu pensamiento ha construido un objeto que llamas mi ser, mi naturaleza real, y la ha puesto ahí fuera en el horizonte. Tu propio pensamiento te incita a perseguirlo, pero eso es igual que el burro que tiene atada una zanahoria a un palo delante. No lo logrará nunca, es un objeto. Es un objeto de su propio pensamiento, un objeto de tu propio pensamiento, y eso no existe. No existe, hay que darse cuenta. Lo mismo que el sufrimiento es un objeto del pensamiento y no existe como tal. No hay sufrimiento, ni ninguna razón para sufrir. Si uno ve que el nacimiento no existe, que no tiene significado, que es una palabra vacía, ¿qué contenido puede tener la palabra sufrimiento? Solo existe porque uno la llena, ha hecho de ello un objeto. Es curioso que cuando se mienta la palabra nacimiento, uno vea su nacimiento. ¿Dónde lo ve? En la mente. ¿De qué está hecho? De pensamiento, de mente. Y lo toma por real. No está viendo. Es exactamente como verse la cara en un espejo. Esa cara en el espejo es mi cara. No. Es una cara ahí en el espejo. No es mi cara. Está hecha de reflejo. No está hecha de mi cara. Pues igual. Todos los pensamientos están hechos de pensamiento, no de mí. Y cualquiera que sea el objetivo en el pensamiento, es un objetivo hecho de pensamiento. Nunca será obtenido. De hecho, si uno va a preguntar ya no a los niños, sino a los adultos,
aquello que concebías como la felicidad, que era solo un objeto de pensamiento en tu cabeza, una vez llegado a ese horizonte, una vez hecho realidad ese objeto, como si se trata de una casa, como si se trata de un amor, como si se trata de lo que quiera que sea, la felicidad que se esperaba de ello ha cobrado realidad. Si se hace esta pregunta, todo el mundo dirá que no. Es igual que llegar a la meta. ¿Cuánto dura la felicidad? El instante de atravesar la línea. 2 instantes después ya está pensando uno en la meta siguiente. Porque eso es como una droga. Todo lo contrario, completamente opuesto a la realidad. Si es que la realidad tiene opuesto que no tiene. Lo que uno tiene que comprender bien claramente es que los objetos hechos de pensamiento no pueden dar nunca esa promesa que es también una promesa pensada por uno, alimentada por uno, perseguida por uno, en su pensamiento solo. De ahí vienen los supuestos actos, las supuestas estrategias, y el resultado final de ello es que uno se ve convertido en un ser ínfimo, en un pequeño ser, en un ser miserable. Ajeno completamente a su propia paz, a su propio ser, él lo que es, de espaldas a ello. Totalmente olvidado de ello. Dice Sri Ramana Maharshi, dice, solo 2 o 3 recuerdos dolorosos, recordados de manera incesante, son capaces de volver la vida de uno un infierno. Dice, después, por eso Dios, en su sabiduría, oculta por completo las vidas pasadas de las gentes. Lo mejor es el olvido, porque un solo recuerdo o 2 o 3 dolorosos, recordados de manera incesante, son capaces de transformar la vida de alguien en un infierno. Por eso lo mejor es el olvido de lo doloroso y de lo feliz, como los niños. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en todos nosotros, en que no hay recuerdo. Ninguno. Ninguno. Ni doloroso ni lo contrario. Es fácil decir, no existe, pero uno tiene que verlo. Y cuando hay un apego
estrecho a los contenidos de esas palabras en uno. Cuando uno ha llenado la palabra sufrimiento de contenido y tiene un apego estrecho a ella, eso parece tener toda la realidad del mundo. Parece no poder ser desmentido. Pero no hay nada de tal. Nada de tal en absoluto. Que te engancha fácil. Ya lo creo. Pero incluso aunque el pensamiento te enganche y le veas funcionar, es más amplio que él. Es no dar, es decir, es la... Tampoco es un acto deliberado. Es realmente comprender que eso de sufrimiento no nombra nada. Que te veas en la situación que te veas, que se sueña todo. La palabra sufrimiento o la palabra placer no significa nada. La palabra nacimiento tampoco. ¿Tú ves a los niños reaccionar a esas palabras? ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido para ellos. Porque no tiene ningún sentido. No significan nada. ¿Comprendes ahora? Lo que quiero, a lo que indico. Aunque es decir, para una persona que comprende, puede estar en un velatorio donde la gente se tiran de los pelos y lloran, y ella sabe que están llorando por nada, por su propio pensamiento, nada más, como dice Río Sanguín, cuando dice, se ha muerto mi madre, ¿quién me llamará ahora Babú? ¿Por quién llora él? ¿Por la madre muerta o por él? Por él, ¿no? Por el pensamiento, su pensamiento le hace sufrir, no ha pasado nada. Y no ha habido ninguna muerte, ni nada de nada. Todo está en su pensamiento. Entonces eso es lo que no te agarra el pensamiento. El pensamiento en un momento te puede agarrar, como tú dices. Lo importante es que no te agarre el contenido. Que tú veas con toda claridad que eso del sufrimiento no existe. Que no existe, ni ha existido jamás. Y eso solo lo puedes ver desde tu verdadera naturaleza, que es sin ese tipo de... Pero si se está preocupando por nada, te pueden plantear un pleito. Cualquiera, es decir, aparentemente externo, te puede plantear un pleito de todo tipo de... en una situación en la que aparentemente tú tengas que estar sufriendo según los cánones. Tú estás viendo que no. ¿Comprendes? No, eso no significa. Y que quien dice lo contrario, aparte de que no es nada más que tú, pues es que se está mintiendo a sí mismo, ha aceptado el concepto, lo ha llenado, y eso, como dice Ramana, un recuerdo o dos que no sean agradables pueden convertir la vida de uno en un infierno, simplemente por fomentarlo, simplemente por esa cosa herida. Y entonces eso es lo que crea el alguien, y ese alguien finalmente, bueno, pues no existe, pero le convierte a uno en una cosa muy miserable, muy pequeña.
sin convertirles una manera de hablar. Tanto el pensamiento como los estados tienen su tiempo asignado y no duran más. Se van y ya está. No, pero tú no te vas. Muy bien. ¿Es difícil? Cuando se comprende no es difícil. Lo que es difícil es cuando se trata de comprender. Cuando uno trata de comprender, ha creado un objeto que se llama comprensión y está ahí fuera. Y eso no lo va a obtener nunca, porque eso no existe, más que en su pensamiento. Así es que no se trata de ninguna manera de comprender, porque eso mismo crea el objeto. ¿Qué dice Rosita? Algo parecido a lo de cuando una película y ya no ves que es una película. Te has olvidado tanto, digamos, la atención, que ya hasta lloras. No eres capaz de despegar. Cuando una película se supone que sirve para algo más que para hacer el buen sueño, ¿no? Que transmite emociones genuinas y ese tipo de cosas son fantásticas. Las emociones genuinas son las que mejor sueño hacen, sobre todo para los niños. Los niños se duermen en cualquier circunstancia. Toda la ilusión la crea el lenguaje. El lenguaje lo tiene que saber.
bombas de chocolate son auténticas bombas. Chocolate es bueno, Maripaz. No lo que te gusta a ti. Negro. 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 Cuanto más negro, mejor. No ves, a los niños les gusta el azúcar, les gusta lo dulce. Yo recuerdo que de niño me comía cucharaditas de azúcar solo así. La sal también. Si es bueno para los niños, es bueno para los grandes. ¿Qué te parece? Me parece que es así. Se ha creado el concepto de que es malo, pero es bueno.